Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian, esto es Labora en Canadá. Como ustedes ya saben, este es un canal creado para todas aquellas personas que desean trabajar profesionalmente en Canadá. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente complejo, un tema que afecta a muchos profesionales que llegan a Canadá y no logran encontrar trabajo. Entonces les voy a comentar qué es lo que ustedes no deben hacer, cuál, en mi opinión y en base a lo que yo he conversado con muchas personas, es lo que afecta este resultado de encontrar un trabajo profesional en Canadá, de manera que cuando ustedes vengan sea súper exitoso y les vaya muy bien, tal como afortunadamente me está yendo a mí. Dicho eso, comencemos. Uno de los temas claves es no venir con la mentalidad de que hay que partir desde abajo. Ese es mito número uno y que es totalmente falso. Lo que ocurre en esos casos es que las personas no han venido lo suficientemente preparadas para encontrar un trabajo profesional. Y como consecuencia de ese fenómeno, ellos han tenido que trabajar en cafeterías, en un McDonald's, en lo que sea. Pero es, reitero, una consecuencia de no haber planificado correctamente. Dicho eso, déjenme contarles un ejemplo, que lo voy a evidentemente hacer en caliente, porque como ustedes ya se habrán dado cuenta, yo trato de contarles una idea, pero lo hago en caliente. O sea, yo no preparo un guión, puesto que tengo mi trabajo, tengo mis ideas de negocios y tengo poco tiempo como para ser youtuber. Esto lo hago para ayudarlos a ustedes. Y por esa razón es que mi opinión no está de algún modo relacionada con algún ingreso financiero específico, ni con intentar guiar a las personas hacia ciertos caminos, por ciertos caminos, etcétera. Bueno, vamos al ejemplo. Miren, vamos a considerar esto. Como siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, vamos a imaginar que el hecho de ser profesional es similar a un emprendimiento. Vamos a ver los puntos de contacto y por qué es más fácil analizarlo así. Entonces, imaginemos que en un barrio grande, lleno de un recinto habitacional enorme, de casas, edificios, mucha gente viviendo en esa zona, imaginemos que no existe ningún local de sushi. Y ustedes crean uno. Ahora, ese mismo vecindario lo vamos a transformar en un país que, por ejemplo, necesita enfermeras. Le escasean las enfermeras. Entonces, ¿qué hace una persona? Dice, voy a estudiar enfermería. Ya. Volviendo al caso del vecindario, como todo ese vecindario no tenía un sushi, a ustedes les empieza a ir muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Otras personas se instalan con un sushi. Se dan cuenta, mira lo bien que le va a este local, siempre está lleno, siempre está con despacho, etcétera, etcétera. Otra persona crea una tienda para vender sushi, un tercero se instala, un cuarto se instala y así sucesivamente. Lo mismo empieza a pasar en este país de ejemplo, que le faltaban enfermeras, más gente empieza a tener enfermería porque a todos les va bien, hay trabajo, hay demanda, etcétera. Pero llega un punto en que el mercado se satura. Es decir, ya hay suficientes cadenas de sushi, en el caso del vecindario con locales de sushi, y aún así, muchas personas sin hacer un análisis de mercado, piensan, mira la cantidad de locales de sushi que hay, parece que esto es lo que hay que hacer, y se instalan y se siguen instalando con este local de sushi, que es el ejemplo, ¿cierto? Hasta que el mercado no solo se copó, sino que se saturó. Lo mismo sucede en los países. O sea, estudiaron tanto enfermería en el ejemplo del país que se llenó de enfermeras. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿y para dónde vas con todo esto, Cristian? Súper simple. A Canadá le pasó exactamente eso. Canadá tenía una necesidad de profesionales de todo tipo. Entonces, se divulgó por una necesidad de que llegaran migrantes con esas habilidades que faltaban en el país, que llegaran para suplir esos puestos de trabajo que estaban esperando, estaban vacantes. Pero esto llegó a un punto donde se fue saturando progresivamente, hasta el punto de que hay profesionales que empiezan a sobrar. El mismo caso que vimos en el país con las enfermeras, el mismo caso que vimos en el vecindario con las tiendas de sushi,
llega un punto que esto se saturó. Entonces, si ustedes vienen a Canadá, porque escucharon de que todo el mundo se estaba yendo, de que todo el mundo llegaba allá y tenía un trabajo, de que todo el mundo, probablemente ya estén tarde. En ese caso, el tema, acá que me gustaría que les quede claro, no es que no haya trabajo. Lo que ha ocurrido es que hay más competencia. Y cuando hay más competencia, lo que tengo que tener es un mejor currículum, no solamente del punto de vista de cómo está escrito, que el formato canadiense, etc. Del punto de vista de mis experiencias, del punto de vista de mis conocimientos, de manejo de software, de lo que sea. Eso es relevante en un mercado competitivo. Si volvemos al tema del vecindario y miramos el tema del sushi, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que los locales empiezan a hacer promociones, no sé, compra las más típicas, pues compra 3 y paga 2, o lo que sea, un día 50% de descuento, etc. La competencia implica esfuerzos. En consecuencia, lo que ocurre con muchas personas es que desafortunadamente se han dejado llevar por ideas que se han repartido masivamente en YouTube, donde es prácticamente llegar y tu vida se transformó en algo que jamás habías visto, que eso para mí siempre yo lo he dicho, como que eso son cuentos de hadas. Entonces llegan a un país, incluso a veces invierten todo su dinero por venir a estudiar, estudian carreras equivocadas. En el siguiente video pienso hablarles sobre los estudios, sobre qué estudiar en Canadá, y se encuentran con una realidad que es un mercado totalmente competitivo, es un mercado donde si tienes un mal nivel de inglés o mal nivel de francés, tus probabilidades decaen muchísimo, por razones obvias. No puedes dar buenas entrevistas sin un buen nivel de lenguaje. Incluso una persona que tiene menos mérito que tú, por el hecho de poder contar mejor su experiencia, ya lo va a hacer mejor que tú en la entrevista. Entonces, la falta de preparación es lo que ha gatillado que muchas personas no estén encontrando trabajo en Canadá, a pesar de que sí lo hay. Lo que ocurre es que es competitivo. Ese es el concepto que tienen que tener. Desde ese punto de vista, lo importante es decir, ¿cómo mejoro mi perfil? Y yo siempre parto de esta manera. Aunque mucha gente no le guste, yo se los he dicho a ustedes. Yo no voy a ser amarillo porque quiero que les vaya bien. Es decir, si una persona a mí me importa, le digo la verdad. Si me la está pidiendo, si me está pidiendo mi opinión, le doy una opinión honesta porque quiero que le vaya bien. Si no me interesa y la verdad a la persona ni siquiera le interesa mi opinión, ¿para qué me voy a desgastar en darle una ayuda, un comentario que más encima no le va a gustar, si no está preparado para escucharlo? Y este canal, como a mí no me importan los likes, yo les puedo contar la verdad. Puedo no ser amarillo. Entonces, uno de los principales temas que en mi opinión son claves para trabajar en Canadá es: ¿qué tan relevante es mi currículum en el sentido de mi experiencia, en el sentido de mis estudios, de software, de habilidades, etcétera? ¿Qué tan destacado es mi currículum? Por ejemplo, para aterrizar esto con ejemplos simples. Chile es un país reconocido en lo que tiene que ver con minería. Reconocido. Sea en operaciones, en mantenimiento, diseño de ingeniería. Chile es Tier 1, o sea, es lo mejor de lo mejor en el mundo. No va a venir ningún otro país a decir que hace las cosas mejor o que nosotros hacemos las cosas mal. No, o sea, todos los países desarrollados están al mismo nivel de Chile en lo que se refiere a este tipo de cosas. Otros rubros probablemente también. El problema es que yo no los conozco tanto como si conozco, por ejemplo, el tema de la minería. Entonces, dicho eso, cuando tú vienes de Chile, antiguamente de Venezuela con el petróleo, por ejemplo, cada país tiene sus cosas que los destacan. Si tú trabajas en esos sectores y sabes venderte bien, tienes el nivel de lenguaje como para venderte, tus posibilidades para competir en un mercado como el canadiense son buenas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que existen personas, y no los estoy criticando, para nada.
escúchenme bien a dónde voy con esto, porque primero les voy a poner los hechos y después las soluciones. No es una crítica. Pero hay personas que, por ejemplo, desafortunadamente, por la razón que sea, no tienen un buen currículum, no tienen algo que en Canadá digan, mira, esta persona ha trabajado, qué sé yo, en Chile, en minería, mira, qué sé yo, un gran consorcio minero, que son los mismos. De hecho, en Chile hay más consorcios mineros que en Canadá, porque están el consorcio australiano también, etc. Entonces, trabajado en estos consorcios mineros, eso ya te vuelve más atractivo. Si no has tenido esa posibilidad, entonces lo que tienes que pensar es cómo convierto mi currículum en algo atractivo para un mercado competitivo como Canadá. Eso es lo que tienes que pensar. Si no tienes la experiencia laboral, entonces ¿cuál es el estudio que más me ayuda para ir hacia cierta senda? ¿Ya? Si por ejemplo tienes muchos estudios pero no tienes experiencia profesional, porque acá en Canadá también se encuentra gente que es doctor, es decir, sacan un título, una maestría y después un doctorado y son doctores, pero no tienen experiencia, llegan acá y también lo sufren, también lo pasan mal. Entonces, eso es el aspecto clave. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi currículum sea atractivo? ¿Y qué es lo que yo les vengo diciendo a ustedes en todos estos videos y en este canal? Primero, vean qué es lo que hacen ustedes acá en Canadá, cuál es su equivalencia profesional, qué es lo que tienen que tener, qué es lo que tienen que saber, qué es lo que se espera de ustedes. ¿Se acuerdan los primeros videos? Entender el mercado, ese es el análisis que tienen que hacer. O sea, si yo soy, por ejemplo, no sé, agrónomo, no sé si en todos los países de Latinoamérica existe la misma denominación, pero un agrónomo es básicamente alguien que ve el tema de la agronomía como una especie de ingeniero, o si son arquitectos, o si son enfermeras, o si son etcétera. ¿Qué es lo que necesita Canadá de mí? ¿Cuánto me va a tomar certificarme? ¿Cómo puedo avanzar de antemano antes de llegar a Canadá para que se me facilite mi búsqueda de empleo o se me reduzcan los tiempos de espera en los certificados que tengo que obtener, etcétera? Porque al final hay también un factor que se llama suerte, pero la suerte hay que alimentarla. Es decir, si yo llego a Canadá y me puedo mantener apenas un mes, ¿cuál es mi probabilidad de encontrar trabajo profesional? Es bajísima. Y no es solución decir, mientras tanto voy a trabajar en un Tim Hortons o en un McDonald's. No, eso no es la solución. Eso no es la solución. Para eso mejor no vengo si estoy mejor en mi país. Estoy por lejos, estamos hablando de profesionales. Por lejos estoy mejor en mi país que trabajando en un McDonald's en Canadá. Entonces, para eso mejor no vengo. Ese es el tema. El análisis tiene que ser muy crítico, aunque a uno no le guste. Tiene que ser crítico. Tiene que decir, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que puedo hacer desde mi país? ¿Qué es lo que me piden en estos trabajos? ¿Cuáles son las certificaciones? ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo puedo avanzar? Etcétera. ¿Cuáles son las ferias de trabajo para este tipo de profesiones? Ese estudio lo tienen que hacer ustedes. O contratan a alguien que le va a cobrar carísimo para que lo haga por ustedes. Eso por un lado. Por otro lado, si van a hacer un plan de estudios, háganlo alineado con su carrera, pero no me quiero adelantar porque vamos a hacer un video específico para eso, porque no tiene sentido ser residente si ni siquiera puedes ejercer, o ser residente para ser pobre, no tiene ningún sentido. También vamos a hablar sobre eso en otro video. Entonces, lo importante como conclusión es que entiendan que no es que no haya trabajo, lo que ocurre es que el mercado es competitivo. Anteriormente en Canadá no pasaba tanto este problema porque aunque las personas no encontraran el mejor trabajo, los costos de vida eran relativamente bajos, los sueldos eran relativamente buenos, entonces había gente que incluso estaba dispuesto a no ser profesional, pero a tener un empleo que les garantizaba, por las razones que sea, una mejor vida que en sus países, entre suma y resta, entre seguridad, salud, etc. Les daba una mejor vida. Pero las cosas, como en todos los países, van evolucionando, para bien o para mal, van cambiando y ya no es tan simple llegar a Canadá a ser un trabajador
poco calificado porque los costos de vida son muy altos, que es lo mismo que yo veo en Chile, que es una de las cosas que a mí me sorprende de Chile respecto del resto de Latinoamérica, que veo Colombia barato, bueno, Venezuela, México también es barato, pero uno mira Chile es carísimo, entonces es mucho más real con lo que pasa en Canadá. Tú no puedes llegar a hacer cualquier cosa, o sea, tienes que mantener tu estatus, especialmente si eres un profesional que está bien en tu país de origen y quieres venir acá como inversión, por la razón que sea, ya sea para ganar el inglés, para trabajar en tu rubro y después devolverte a tu país, o porque quieres emigrar a Canadá, estás cansado de la inseguridad o de lo que sea que estés cansado. Pero lo importante es que tienes que venir a ser profesional porque este país tiene costos de vida muy altos y no sirve ser residente y pobre. Eso no sirve. Entonces, como estoy diciendo como conclusión, perdón, ustedes saben, ya les dije que yo hablo en caliente, no hay un diálogo, no hay un discurso. Lo importante es que hagan el análisis que yo les he venido comentando desde el video número 1, la equivalencia, las certificaciones, los estudios, cómo puedo mejorar mi CV, no solamente el punto de vista de formato, sino el punto de vista de experiencias, qué me faltaría, cómo puedo ser un mejor competidor y por sobre todo el tema en inglés. O sea, yo no le recomiendo a ningún profesional que se venga sin inglés. Esos videos de cómo lo logré en Canadá sin inglés es para gente que lamentablemente no tenía muchos estudios en sus países, por la razón que sea, falta de oportunidades, lo que sea, o simplemente no querían seguir un rubro más de, qué sé yo, en construcción o lo que sea, y lo lograron en Canadá. Esos videos no son para profesionales. Esos videos de ven en esta provincia, te dan residencia en 6 meses, bla, 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 esos no son para profesionales. Entonces analicen su caso, lo que tengo, lo que no tengo, una especie de análisis FODA, ¿cierto? Fortalezas, debilidades, oportunidades, ¿cierto? En inglés se llama SWOT, Strength, Weakness, Opportunities y las threats, las amenazas. Hagan su propio análisis FODA. ¿Qué tengo? ¿En qué soy fuerte? ¿Qué no tengo? ¿Cierto? ¿Qué oportunidad tengo? ¿Cuáles son las amenazas de que me vaya mal? Al final de cuentas van a gastar muchísimo dinero en venir para acá. Y si no hacen un buen plan, pero no se queden con la idea, para cerrar, de que no hay trabajo. Porque eso es falso. Eso es falso. Hay trabajo. El tema es que si no te vuelves atractivo para los empleadores, no va a haber trabajo para ti. Y es lo mismo que pasa en Chile. En Chile hay mucho nivel de escolaridad. Ingenieros hay muchos, periodistas hay muchos, enfermeras hay muchos, técnicos de eléctrico, electrónico, mecánico, etc. Hay muchísima escolaridad en Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas esas personas empiezan a pelear por los puestos de trabajo que existen. Por eso se habla de que la economía tiene que crecer para poder absorber a más profesionales. Acá pasa exactamente el mismo fenómeno que ya venía pasando en Chile, ahora recién está pasando en Canadá. Canadá viene atrasado en ese sentido. Canadá no tenía el mismo nivel. Es curioso porque Canadá es un país que tiene alto nivel educacional, según los rankings, pero eso es porque trae migrantes, importa migrantes que ya vienen con un nivel educacional alto. Sin importar los rankings, ese es el tema. O sea, si a mí en Chile me cuesta competir, o en Colombia me cuesta competir, porque mi currículum no es muy atractivo, ¿por qué creen que su currículum va a ser atractivo en Canadá? O, mejor dicho, para hacer una conclusión constructiva, ¿qué me falta para que mi currículum sea competitivo en Canadá? Ese es el punto. Si no hacen ese trabajo, que implica inglés, certificaciones, etc., si no hacen ese trabajo, ¿cómo esperan que en Canadá les vaya bien? Van a terminar, si no hacen ese trabajo, igual que muchos que después difunden que hay que partir de abajo. Y eso no es verdad. Se parte de abajo porque no se ha hecho el análisis correcto, no se llegó preparado para ser profesional en el país donde uno trabaja. No se llegó preparado para ser profesional. No se llegó preparado para conseguir un sueldo de $100,000 por año. Tu primer trabajo de $100,000 por año. No se llegó preparado para eso. Eso no es que todo el mundo parte de abajo. Eso es falso. Eso es totalmente falso.
Y desgraciadamente, insisto, muchas personas que no han tenido acceso a canales como estos, como este Labora en Canadá, donde les cuento la verdad, hacen malos planes en base a cuentos de hadas, en base a un poco de convencerse de que hay un país paraíso donde las cosas funcionan de una manera que la Tierra no existe, y toman decisiones apresuradas, mal preparadas, y hay personas que realmente lo han pasado mal. Yo conozco muchos casos, no son pocos, de personas que incluso querrían volverse a su país, pero ya no tienen el dinero para hacerlo, porque se gastaron todo. Ni siquiera eso pueden hacer, porque volverían a su país con nada, y acá no han podido ahorrar nada, acá en Canadá. Entonces, no es por ser pesimista, sino para demostrarles, y voy a reiterar una vez más, que lo que tienen que hacer es: ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué experiencias? ¿Qué habilidades? ¿Qué estudios? Etcétera. ¿Dónde tengo que estar para optar a este puesto de trabajo? Las personas que tienen estas cosas, buen currículum, buen nivel de inglés, permiso de trabajo, sumamente fácil encuentran, no sé si eso se va a escuchar en la grabación, pero en fin, sumamente fácil encuentran trabajo en Canadá. Y conozco no un caso, varios. Muy fácil encuentro trabajo en Canadá. Así es que reflexionen, amigos, piensen en todas estas cosas, vean cómo, si ya están acá en Canadá, vean cómo pueden modificar la vida que ya llevan, si es que así lo desean, obviamente. Pero por mi parte es contarles con honestidad, una opinión que les pueda servir, que los ayude para ser exitosos en Canadá. Yo soy Cristian, esto es Labora en Canadá. Un abrazo fraterno.